esta ocasión vamos a hablar de pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas y puede tener dos presentaciones, aguda y crónica. La pancreatitis aguda es más frecuente en perros y generalmente la edad de presentación son animales de edad media a viejos, generalmente animales mayores de 7 años. Las razas susceptibles son Schnauzer y Terrier. ¿Qué pasa con los gatos? Con respecto a los gatos, la edad de presentación son animales mayores de 7 años y está reportada la raza siamés como la más frecuente. Sin embargo, cualquier gato puede presentar pancreatitis. Cabe mencionar que los gatos son más susceptibles a presentar pancreatitis de tipo crónico. Ahora, más del 90% de las pancreatitis son de origen idiopático. Sin embargo, es interesante conocer qué factores de riesgo voy a tener para la presentación de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo son los siguientes y son dietas altas en grasas, pacientes que son obesos y perros de raza Schnauzer. Los perros de raza Schnauzer presentan un metabolismo normal de lípidos, lo que los hace más susceptibles a padecer la enfermedad. También tenemos traumatismos, imagínense animales que caen de grandes alturas, animales con mal manejo de órganos, por ejemplo en cirugías, animales que son golpeados o animales que van a presentar un traumatismo porque los atropellan. También tenemos como factores de riesgo las infecciones. Dentro de estas se encuentra peritonitis infecciosa felina, toxoplasmosis y bacterias de tipo gram negativos. Esta generalmente se presenta por un reflujo duodenal. Los fármacos que están reportados como factores de riesgo son sulfas, furosemida, estrógenos, corticosteroides y tiacídicos, entre otros. Y esto puede ser porque provocan una hipersecreción de enzimas pancreáticas. También tenemos hipercalcemia y un ejemplo puede ser en síndrome paraneoplásico. Recordemos que el calcio tiene la capacidad de activar al tripsinógeno para que se transforme en tripsina y esta activará las demás enzimas. También tenemos pacientes con isquemia. Recordemos que el páncreas es un órgano muy sensible a la falta de oxígeno. Reflujo biliar y reflujo duodenal. Este último por severo vómito después de comer. Conociendo los factores de riesgo, por lo tanto es importante cuando nosotros tengamos un paciente, preguntemos todo lo que ha tenido de tratamientos y signos clínicos. Hablando de signos clínicos, ¿cuáles son los que vamos a presentar en esta enfermedad? Con respecto a los perros, se va a desarrollar vómito, diarrea, dolor abdominal, depresión, anorexia, petequia si es que desarrollan coagulación intravascular diseminada, ictericia si desarrollan problema hepático y deshidratación, esto por el vómito y la diarrea. Ya mencioné que estos tipos de signos son frecuentes en perros. Sin embargo, en los gatos es diferente. ¿Qué pasa con los gatos? Bueno, pues los gatos van a presentar quizá vómito, deshidratación, anorexia, depresión. Estos signos clínicos son demasiado inespecíficos para considerar que pudieran tener pancreatitis. La mayoría de los casos llegan a necropsia por problema renal o hepático y hasta este momento se dan cuenta que tenía pancreatitis. Por lo tanto, en gatos es complicado llegar al diagnóstico. Con respecto a las pruebas de laboratorio que yo voy a realizar en estos pacientes, son hacer pruebas de rutina. Dentro de estas pruebas de rutina puede ser un hemograma, puede ser un perfil bioquímico completo y un urianálisis. Y con base en estos resultados se decidirá realizar pruebas complementarias, que pueden ser un ultrasonido o estudios de radiografía, evaluación de líquido peritoneal y determinación de tiempos de coagulación, entre otros. Con respecto a los cambios que voy a presentar o que se van a observar en las pruebas de laboratorio son los siguientes. En el hemograma, como los animales presentan hemoconcentración porque presentan vómito y diarrea, pues lo clásico que yo voy a observar es eritrocitosis relativa por hemoconcentración. Asimismo, vamos a tener incremento de sólidos totales. Cabe mencionar que si los animales presentan mucha diarrea, en vez de ver incremento de sólidos totales, observaré hipoproteinemia.
Otro cambio que se llega a observar en el hemograma es el leucograma de inflamación, que se caracteriza por tener una leucocitosis neutrofílica con desviación a la izquierda. Asimismo, encontraré pacientes que tengan trombocitopenia si es que desarrollan coagulación intravascular diseminada y el color del plasma variará dependiendo si hay daño hepático, habrá ictericia o si presenta un metabolismo anormal de lípidos, lipemia. Con respecto a los cambios de bioquímica sérica, van a ser los siguientes. Uno de los primeros cambios que voy a observar es hiperglucemia, y esto es porque el animal al presentar mucho dolor libera catecolaminas. Es un animal que también va a presentar disminución en la producción de insulina por el daño pancreático, va a presentar hiperglucagonemia y cortisol. Todo esto favoreciendo la hiperglucemia. Al tener un metabolismo anormal de lípidos, va a presentar hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. También vamos a tener datos de colestasis y degeneración hepatocelular, por lo tanto habrá hiperbilirrubinemia con predominio de bilirrubina conjugada e incremento de fosfatasa alcalina y GGT en gatos, incremento de ALT y AST por degeneración hepatocelular. Si los pacientes presentan hemoconcentración, vamos a tener hiperazotemia prerrenal y si ya tienen daño renal, hiperazotemia renal. Los cambios en proteínas y cambios en electrolitos pueden ser muy variables dependiendo de los signos clínicos presentes. También existe hipocalcemia por saponificación de las grasas, hiperfosforemia por disminución en la tasa del filtrado glomerular, alcalosis metabólica hipoclorémica por presencia de vómito, acidosis metabólica hiperclorémica por diarrea. Asimismo, los pacientes que tienen vómito tienen esfuerzo muscular, por lo tanto, incremento de CK. Y uno de los cambios importantes que yo voy a observar en un perfil bioquímico es hiperamilasemia e hiperlipasemia. Sin embargo, es muy importante considerar interpretar con cuidado, ya que pacientes que tienen hiperazotemia también vamos a encontrar incremento en estas enzimas. Otros cambios de laboratorio, por ejemplo en el urianálisis, van a depender sobre todo de los cambios bioquímicos. Si tenemos pacientes que sobrepasan el umbral renal para la glucosa porque tengan hiperglucemia importante, vamos a encontrar glucosuria. Si tenemos pacientes que tengan hiperbilirrubinemia, encontraremos bilirrubinuria. Si tenemos pacientes que tienen hiperazotemia renal por hemoconcentración, vamos a encontrar la densidad urinaria por arriba del punto crítico. Y si son pacientes que ya desarrollaron hiperazotemia renal, densidades por debajo del punto crítico y proteinuria. Con respecto a la efusión abdominal, vamos a encontrar una efusión tipo exudado, que puede ser no séptico, y recordemos que en la efusión abdominal también se puede determinar amilasa y lipasa, que van a encontrarse más altos que en sangre. Otras pruebas que se llegan a realizar son de perfil de coagulación, entre estos los tiempos de coagulación, que van a estar prolongados, y vamos a encontrar PDF, entre ellos dímero D, si el animal desarrolla coagulación intravascular diseminada. Ahora, existen pruebas específicas para el diagnóstico de pancreatitis. Una de estas pruebas específicas es lipasa inmunoreactiva. Sin embargo, la lipasa inmunoreactiva no se realiza en México. Por lo tanto, nos podemos auxiliar de la prueba que es lipasa específica canina y esta nos va a orientar, pero solamente nos va a decir un valor normal o anormal. Por lo tanto, es importante evaluarla junto con signos clínicos y cambios de laboratorio. ¿Qué pasa con los gatos? Bueno, en los gatos ya habíamos comentado que los signos clínicos son demasiado inespecíficos y ahora el problema también es que las pruebas de laboratorio también vamos a tener cambios poco específicos. Entonces, en los gatos es complicado llegar al diagnóstico de pancreatitis. Uno de las pruebas de laboratorio que pueden ser eh, importantes para gatos para el diagnóstico es la biopsia. Sin embargo, tenemos la contraindicación de que si un paciente tiene pancreatitis, se puede exacerbar el problema. Por lo tanto, en gatos es complicado el diagnóstico. Con esto hemos terminado pancreatitis y sus cambios a nivel de laboratorio. No olviden repasar.